Estamos listos, mi rey. Dime, Dienekes, ¿has llevado alguna vez a tu hijo a pescar? No, nunca. La única vida que tuve el honor de conocer es la de soldado. Me habría gustado ir de pesca con mi hijo. Pero ahora... a ver qué nos depara el destino. ¡Espartanos! Cada paso dado en vuestra vida os acercó a este momento. Cada gota de sangre y sudor, cada lágrima, todo ello os condujo al lugar en el que estamos. Los persas quieren esclavizarnos, pero tengo otra idea. Yo digo que su sangre llegue hasta los dioses. Y vosotros, espartanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por Esparta.
Jerjes tendrá tu cabeza. Jerjes ha condenado a su rebaño. ¡Vamos, Persas! ¡Piensa llevarle tu cabeza a Jerjes! ¡Escoria espartana! ¡Ven a por ella! ¡Tu linaje llega hoy a su fin, espartano! ¡Beberé tu sangre mientras los cuervos te sacan los ojos! ¡Puedes probar, pero fracasarás! ¡Jerjes es el rey de reyes! ¡Cuando te aplaste, todos se inclinarán ante él! ¡Ven, necio! ¡Calla ya! ¡Ahora morirás! ¡Mi hijo tiene más de guerrero que tú! Cuando acabe contigo, rey, todos los hijos de Esparta serán esclavos de Jerjes. Un hijo de Esparta moriría antes. Eso se puede solucionar. No eres tan duro sin el auxilio de tu ejército. ¿Y por qué sangras tanto entonces? ¡Esparta no tiene rival! Hemos sido traicionados. Jerjes conoce el paso detrás de la montaña. Ya vienen. Antes del amanecer os tendrán rodeados. Somos espartanos. Menuda novedad. Espartanos. Eso no significará nada. Cuando Jerjes elimine a vuestra estirpe de la faz de la tierra. Hoy es un día que los persas no olvidarán jamás. ¡Mañana! Será el día que recuerde todo el mundo. Por fin. Vaya, esto es serio, Leila. ¿Crees que es la lanza? Es la buena. El libro casi dio en el clavo. Nunca he tenido tanta suerte. Venga, dale caña. ¿Seguro que podemos fiarnos? A ver, el libro puede... Dale ya, Victoria. Tú mandas, jefa. Vamos a ello. Bien, pues a lo loco. He modificado algunas cosas desde la última vez.
Esto de la tecnología avanza una barbaridad hoy en día. Puedo subir la estimulación al máximo de sincronización sensorial, si te apetece. Será mejor que vayamos poco a poco. Entendido. Si quieres algo más intenso, se pueden modificar los ajustes en cualquier momento. Esto me permite modificar la cantidad de información mientras estás en el Animus. Enchúfame toda la información que puedas. No pienso meterme ahí dentro sin una buena guía. Será un placer. Puedes cambiar de opinión más tarde. Una cosa, Leila, antes de empezar. Si este libro dice la verdad, esta lanza, esta historia, lo cambiará todo. Creo que tienes demasiada fe en una fuente poco fiable. Historiador o no, este tipo escribía sobre objetos mágicos y la voluntad de los dioses. No es Homero. Heródoto es el primer historiador conocido, y en este texto hay más verdad de la que crees. ¿Se te ocurre una forma mejor de encontrar artefactos Isu que confiando en alguien que afirma haber conocido a un descendiente? Lo sé, pero Necesito que confíes en mí. Puede que tengas razón, y que este libro y esta lanza sean un mojón. Pero algo me dice que no lo son, y no pienso dejar que Abstergo lo averigüe antes. tienes razón. Tampoco es que tengamos mucho que perder, aunque tenemos un problemilla. ¿Qué pasa? Este manuscrito está hecho trizas, siendo benevolentes. Y en la lanza ha aparecido el ADN de 2 individuos diferentes. Habrá que escoger la hebra de ADN que vamos a usar. La decisión es tuya. Seguro que él nos llevará por el buen camino. Hecho, jefa. Ahora sí está todo. 431 a.C., ¡allá vamos! El inicio de la guerra del Peloponeso. Que tengas suerte ahí dentro. No quiero meterte presión, pero dependemos de ti. Abstergo no se saldrá con la suya esta vez. Si el libro está en lo cierto y encontramos el artefacto, los asesinos tendrán por fin la oportunidad de renacer. Puedes hacerlo. Y oye, Victoria, lee el libro. Contiene secretos que yo sola no descifraré una vez dentro. Sí, mi capitana. Arestitoni toro Ideir rositos colondas Fefcardios proscopir Ton suon Pagalenice Unitas ben fixilione ¡Hey! ¡Cara de mierda! ¡Baja aquí! El cíclope quiere decirte algo. Dile a tu jefe que se la meta. ¡Por la semana pasada! ¡Malaca! El cíclope dijo que te gusta hacerte el duro. ¡Demuéstralo! Acércate un poco y lo comprobarás. Ya deberías saberlo. El cíclope siempre te cobra las veces. Vas a aprender una lección.
Si el cíclope quiere enseñarme algo, que venga aquí él mismo. ¡Te las verás con el cíclope! ¿La semana pasada? Esto pasa cada semana. No puedo seguir así. Nah. Gracias por el aviso. ¿Qué te ha pasado? No es nada, Febe. Ya está todo solucionado. El cíclope otra vez, ¿eh? ¿Aún no ha aprendido la lección? Parece que no. Por supuesto. No te prives. ¿Tienes hambre, Ícaro? ¿Crees que Zeus también me daría un águila, como hizo contigo, Alexios? Quizá podrías pedirle que me diera una. Vale, intentaré hablarle bien de ti. ¡Por fin! Bueno, ¿qué te trae por aquí? Oh, casi me olvidaba. Marcos te anda buscando. ¿Qué quiere ahora esa sabandija? No lo sé. Quiere que vayas a verlo a su nueva casa, en el viñedo. Espera, ¿cómo? ¿Un viñedo? Malaca. Está en el camino a Sami. Dice que se forrará con el vino. ¿Desde cuándo tiene un viñedo? Desde ayer, creo. Así que... Marcos, ¿que me debe dracmas? ¿Compra viñedos? ¿Con mi dinero? No sé. ¿Desde cuándo tiene un viñedo? Desde ayer, creo. Así que... Marcos, ¿que me debe dracmas? No sé. ¿Dónde está la nueva y bonita hacienda de Marcos? ¿Conoces la estatua de Zeus en el monte Enos? Al sur de ahí. Bueno, supongo que le debo una visita. Gracias, Febe. Le diré a Marcos que vas. ¡Oh! ¡Mi cabeza! Se acabó la diversión. Decidle a ese tuerto que si volvéis por aquí, le arrancaré el otro ojo y se lo daré de comer a mi águila. Veré a Marcos en cuanto me vista. Esto me lo pongo.
Febe ha vuelto a dormir aquí. Pobrecilla. No tiene casa. ¡Muere! ¡Ya! Te voy a hacer. ¡Vamos a abrir! ¿Así es como pagáis mi clemencia? Modales. ¡Voy a hacer que sufra! ¡Por los dioses! ¡Ja! Un poder mortífero. Ahí estás. Vamos a averiguar en qué lío te has metido esta vez, Marcos. El viñedo tiene que ser este. Todo recto.
Jefe, insisto, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Es mi granja, planto donde quiero. Aquí las uvas se morirán. ¡Todas! Tienes que olvidar lo que sabes del pasado, amigo mío. Juntos revolucionaremos la viticultura. Créeme, algún día te acordarás de esto y... Alexios, gracias a los dioses, Febe te encontró a tiempo. Que aún te oigo. Estaba preocupadísimo. El cíclope envió a su escoria por ti. Creo que te quieren hacer daño. Ojalá me lo hubieras dicho antes de que me atacaran. Pero no se trata de eso. ¿Te has comprado un viñedo, Marcos? ¿Un viñedo? ¿Y por qué no? A mí me gusta el vino, y a ti, y a todo el mundo. Todos lo compran. ¿Por qué no a mí? ¿Porque no sabes cultivar uvas ni hacer vino? Aprendo rápido. Las uvas salen de la viña, y de ahí sacas el vino. No es tan sencillo. Pues no me conoces si te piensas que no tengo un plan. Marcos siempre tiene un plan. Muy bien. ¿Entonces tienes el dinero que me debes? ¿Que si tengo el dinero que te debo? Pues claro, claro. Bueno, ahora mismo no. Pues consíguelo. Enseguida, amigo mío, enseguida. Pero quizás deberías cobrarlo tú. Hay un mercader en Sami. A mí no se me dan muy bien estas cosas, ya lo sabes. ¿Quieres que cobre mi propia deuda? Te está esperando en Sami, amigo. Es fácil. ¿Quién es el mercader? Duris, ya lo conoces. Es muy amable. Duris, ¿cómo puedes ser tan tonto? Deja de darle dinero. Siempre me lo devuelve. Después de amenazarlo. Exacto. Todos salimos ganando. Duris consigue su dinero, yo mis intereses y tu trabajo. Cefalonia es un lugar maravilloso, ¿no? Será mejor que tenga mi dinero, Marcos. No querría tener que vender tu viñedo. Claro que lo hará. Ah, y hay otro asunto que quiero hablar contigo, pero después. Bien, pero me llevo un caballo. Hace calor y es un trecho muy largo para ir a pie. Pero... Considéralo una inversión, Marcos. Todos salimos ganando. Por supuesto, amigo mío. Elige el que quieras. Háblame de este. Estiros, tienes mucho ojo para los animales recios, amigo. Ese caballo sube los pasos montañosos como una cabra. El de en medio. Háblame de él. Ah, has elegido a una belleza, amigo. Ese caballo es de Tesalia. Los crían por su valor. Me gusta el aspecto del de la derecha. Ah, el macedonio. Los crían para el combate. Es un caballo de guerreros. Me he decidido. ¿Cuál va a ser? Ese. El de la derecha. Una buena elección, sí señor. Pero esta raza en particular tiene algunas rarezas. Sí, rarezas que puede que no conozcas. No me gustaría que te llevaras un caballo tan poco digno. Quizá debería echar otro vistazo. Elige bien. El de la izquierda. ¿Esto... ese? Quizá debería echar otro vistazo. Elige bien. Me llevaré el de en medio. ¿Esto... ese? Quizá debería echar otro vistazo. Elige bien.
El de la izquierda. ¿Ese? Este es el que quiero. ¿Estás seguro? Porque Lo estoy, Marcos. todo el mundo sale ganando, sobre todo tú. Has elegido al gran Phobos. Nunca me ha fallado. Phobos. Recuerda, cuando cobres el dinero de Duris, nos vemos en el templo de Sami. Tranquilidad, Euterpe. Todavía queda mucho vino a la venta. Ahora no, idiota. Se han llevado a Febe. ¿Quién es? Los bellacos del Cíclope, ¿quién sino? Y en la carretera principal. Dime por dónde han ido. Camino de la playa de Tímena. ¿La playa? ¿Sabe nadar? Iré a por ella. Sí, adelante. Pero no te olvides de Duris, Alexios. ¡Vamos! ¡Quieto, vamos! Búcalices tuto esti. ¡Vamos! Ahí están. Intentaré sorprender a esos malaques. ¡Ya! ¡Wow! Como no te calles, aprieto las cuerdas. El Cíclope ganará buenos dracmas con tu rescate. Nadie va a pagar por mi libertad. Son todos pobres. No hagas ruido, Febe. Me ocultaré en las hierbas altas. No permitiré que escape el resto de malaques. Oh, ¿ahora qué? Ese Marcos será el próximo. Iré a ver. Hora de sacar a Febe de aquí. Alexios, soy yo. ¡Suéltame! ¿Estás bien? No ha estado mal.
La última vez me pusieron una mordaza para que dejase de morderles. Febe, ten cuidado. Estás sola desde que Desde que mis padres murieron, estoy bien. Te tengo a ti. Y tú a Marcos y a mí. Somos familia, ¿no? Tendrás que pegarme más fuerte. ¡No te rindas! ¡Pégale fuerte! Te tengo. Vamos, arriba. Sí, Pater. Los espartanos se ponen en pie en cuanto caen. Coge el bastón. Separa las piernas. Un soldado se mantiene firme. Bien. Bien. Acércate. Ya basta, Nicolaos. El sol se está poniendo. Es hora de cenar, ¿no crees? ¿Qué cenamos hoy? Esta noche nos comemos a la bebé, Cassandra. Menudo festín nos daremos. A ella no, comedme a mí, soy más sabroso. Sí, sí, tú eres dulce como la miel. Vamos, entra. Se va a quemar el cordero. Toma. Acuesta a la niña. Sí, Pater. Alexios. Tú eres mi mayor orgullo. No lo olvides. Traerás a esta familia la gloria. Vamos. Vale. Te preocupas mucho. No te preocupas bastante. Si nos cuidamos los unos a los otros, estaremos bien. Por cierto, los rufianes dijeron que te andes con cuidado. ¿Qué dijeron qué? Que el cíclope había puesto precio a tu cabeza. Talos, el puño pétreo, te quiere muerto. ¿Talos, el mercenario? Siempre me pasa algo. Espero que lo encuentres antes que él a ti. Es un miserable. Buscaré el camino al pueblo. Gracias, Alexios. ¿Talos el puño pétreo? Justo lo que me faltaba hoy. Otra nariz rota. Voy a tener que hacer algo al respecto.
Sammy, Duris estará en su tienda. Alex, me alegra. Το άδικον εστίν. Ακούεις μου? Alex, me alegra. ¿Qué puedo hacer por ti? Gracias por mirar. Hola, Duris. ¿Te van bien las cosas? Dile a Marcos que venga él aquí, si quiere su dinero. ¿Eh? Ah, pero he venido yo. Mira, me he retrasado un poco con el pago y ahora Marcos me dice que le debo el doble por los intereses. No tengo tanto. Yo soy Penios. Eso deberías habértelo pensado cuando le pediste los dracmas, Duris. Pero mi familia... Hace calor. Estoy de mal humor. Y me vas a pagar. Los dos lo sabemos. La pregunta es... ¿qué te rompo primero? ¿La cara o el género? Dile a Marcos que ya le he pagado bastante. No me inclinaré ante un mercenario. Ni ante alguien tan insensato que le pide dinero al Cíclope. ¿Al Cíclope? ¿Así es como se ha comprado el viñedo? Mira, ya sé que estarías muerto de no ser por Marcos, que te sacó del arroyo de crío. Pero sabes que lo que hace es una locura. Dios en me peripeci. Malaca. Aún así, eso no cambia los dracmas que debes. Asúmelo. Cuando el Cíclope os coja, los dos estaréis muertos. Te lo he dicho. Ya he pagado bastante. Τι στον Gorakan. ¡Para! ¡Son mis cosas! Muy bien, muy bien. Te pagaré, pero para. Vale. Toma el dinero. Pero vete. Un placer hacer negocios contigo, Duris. Ni pronuncies mi nombre. No quiero que el Cíclope venga a cobrarme la deuda que no podréis pagar.
trabajo, Alexios? Poderoso Céfalo, te lo ruego, envíanos a un campeón, alguien digno de tu lanza. Ayuda a tu sacerdotisa en estos tiempos de dificultad. Solo estoy yo, pero tal vez pueda ayudarte. Ah, Alexios, me has asustado. ¿Para qué buscas un campeón? Necesito a alguien digno de ganar la lanza de Céfalo. He descifrado parte de las inscripciones de la piedra del templo. Dicen que cuando se construyó, escondieron la lanza en las cuevas que hay debajo de Cefalonia. Podrías conseguírmela, ¿no? Te daré una recompensa. Si la lanza está en las cuevas, la encontraré. Bien, tal vez seas un regalo de Céfalo. ¿Para qué necesitas una lanza? No pensarás meterte a soldado, ¿verdad? Claro que no. Pero piensa en la de gente que vendría al altar si tuviéramos la lanza de Céfalo. Con sus donativos podría hacer muchas cosas. Reparar el santuario, dar de comer a familias hambrientas de Sami. ¿Céfalo tenía una lanza? Alexios, seguro que te contaron esa historia de niño. No estaba para muchas historias. Bueno, quizá no. Pero sabrás que Céfalo fundó Cefalonia e inició el linaje de Odiseo, ¿no? Su lanza era un regalo de los dioses. Dicen que siempre daba en el blanco. Debió de esconderla en las cuevas después de matar a su mujer con ella. ¿Le arrojó a su mujer una lanza que no fallaba? Estaba cazando y la oyó entre unos arbustos. Creyó que era un ciervo. Es una triste historia. Parece peligrosa. Bueno, solo si se la lanzas a alguien. ¿Y dónde está la lanza? Al parecer, está escondida en las cuevas que hay debajo de Cefalonia. Hay una entrada al norte. Quizá quieras probar por ahí primero. No es mucho para empezar. Tienes muy poca fe en los dioses. Si Céfalo quiere que tengamos la lanza, la encontrarás. Voy a ver qué encuentro. Oh, gracias. Le prepararé un lugar en el santuario. Queda poco tiempo para que el cíclope venga por ti, Malaka. Quiere su dinero. No podríamos aplazarlo. Cuando vuelva a Cefalonia, en cuanto desembarque, vendrá a matarte si no lo tienes. Venga, seamos civilizados. No puedes esconderte tras tu glorioso Mistios para siempre, Marcos. Te matará a ti, al mercenario y a esa chiquilla que corre por ahí. Claro, no hay problema. Conseguiré esos dracmas. Bien, o vendré a ver cómo el cíclope te da de comer a las cabras. Oh, Alexios, esa sonrisa que luces me dice que Duris te ha pagado tus dracmas. ¿Qué sonrisa? Me acabo de enterar de cómo conseguiste los dracmas para el viñedo. ¿Estás chiflado o qué? ¿Podemos recuperar el dinero? ¿No? Seguro que es posible. Ya no tenemos más remedio. Necesitamos un plan. Lo que mejor se me da. Para esto no bastarán los trucos que te sacas de la manga. Ay, añoro los viejos tiempos. ¿Te acuerdas? Era todo tan sencillo.
Tú, joven y solitario, no tenías nada, y yo lo tenía todo, y te di el mundo. Cefalonia en la palma de tu mano. ¡Cassandra! Mira qué pez tan raro ha traído la marea. Oh, oh. ¡Ja! ¿Traes hambre? ¿Y si hacemos un trato? Yo hago algo por ti. Tú haces varias cosas por mí. Todos ganamos. ¿No tendrás una oferta mejor? ¿Eh? Piénsalo. ¡Espera! Cefalonia. ¡Qué regalo! Sin Marcos no eras nada. Y mira a lo lejos que hemos llegado. De huérfano en la calle a Mistios con un cuchitril. Y ahora el cíclope nos lo arrebatará todo. No puedo protegerte de él para siempre. Y también me matará a mí. Oh, no te asustes de él. Pero mírate. ¿Cómo voy a enfrentarme a él? ¿Con qué armas? ¿Una lanza oxidada y un arco roto? Ahí estás. Esconderte en el templo como una rata no te salvará de mí, Marcos. Drusila, justo estaba hablando de ti. ¿Ah, sí? Necesito esa madera, Marcos. Los nuevos arcos van a ser la comidilla de la isla. Pero no puedo hacer nada si esos bandidos malaques siguen robando los cargamentos. Pues claro. Mira, le estaba explicando a mi amigo Alexios los detalles. Ya tiene un plan para librarse de esos bandidos. Es de los calladitos, pero letal. Me da igual quién lo haga, pero que destripen a esos bandidos. ¡Y pronto! Una gran idea, pero yo... Vaya, tengo que ir a casa. Alexios, tengo un plan para el problema del cíclope. Ven a verme cuando tengas tiempo. Si quieres tu madera, tendrás que arreglarme el arco antes. Suelo pagar una vez terminada la tarea, pero esto va a paso de tortuga. Sígueme. Estos arcos me harán más rica que Creso. ¿Así de buenos son, entonces? Se fragua una guerra y los atenienses necesitan buenos arcos para contener a Esparta. Imagino que todos ganáis algo. ¿Quién eres, Marcos? Ya te deberías haber cansado de estas menudencias. Harías una fortuna en la guerra. Además, no eres un espartano de incógnito. Eso fue hace mucho tiempo. Soy de Cefalonia. Déjame ver.
Aquí tienes, como nuevo. Este arco es tan fuerte como el mismísimo Heracles. Pruébalo. Dispara flechas a los muñecos.
Yo he cumplido. ¿Recuperarás ahora mi madera? Esos malditos bandidos se merecen una paliza. Has cumplido. Me encargaré de tu madera. Por fin. Marcos tiene suerte de poder echarte la culpa. Aquí hay un montón de árboles. ¿Por qué necesitas ese tipo de madera? Estoy trabajando en un nuevo tipo de arco. Es más flexible, así que dura más y tiene más alcance. Solo me vale un tipo de madera muy especial que crece en las montañas altas. ¿No sabrás dónde están los bandidos? Hago arcos, no soy una rastreadora. Están por algún lugar de las montañas, no sé más. Yo miraría en los campamentos madereros. Me ocuparé de los bandidos. Asegúrate de hacerlo y de que sea rápido. Tus quejas no harán que el trabajo vaya más rápido. Mataré a esos bandidos y te traeré tu dichosa madera. Sé que lo harás. Tómate tu tiempo para ello. Confío en ti. Vale, yo hice algo por ti y ahora vas a hacer algo por mí. Tráeme mi madera.
cocinero! ¡Vamos! Están ofreciendo demasiado por ti, pero ese no es mi problema. Vale, yo hice algo por ti y ahora vas a hacer algo por mí. Tráeme mi madera. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! No puedo decir que lo lamente. Tú habrías hecho lo mismo. Vale, yo hice algo por ti y ahora vas a hacer algo por mí. Tráeme mi madera.
Me libraré de la competencia y ganaré dracmas a la vez. Vale, yo hice algo por ti y ahora vas a hacer algo por mí. Tráeme mi madera.
Aquí hicieron su emboscada. Miraré por los alrededores. Estarán vigilando. Debo tener cuidado. Qué raro. Debería ir a mirar. Mi tutto Piscis. Será mejor que vaya a ver. Promerò τον εστίδα.
Un montón de huellas. Un grupo salió de esta zona hacia el oeste. Venga. Quieto. Venga. Vamos. Despacio. Ya. Pregunta. De acuerdo, los encontraré.
Eres un amigo mortal.
Αδύνατον εσύ. Δει διαφυγή με εντεύθεν παντή τρόπο. Ο κήπος γίγνομαι. Κίνδυνον εστί. Νίδια. Τι συνέβη μόλις? Ασφαλές εστί. Πού καλυθές τούτο εστί? Λυγήν που καλέσεις. ¿Cómo te fue con Marcos? Como siempre. No me ha pagado lo que me debe y ya estoy haciéndole otro encargo. ¿Por qué permites que te mangonee así? Le debo una, por algo del pasado. Ah, ¿te ha dejado dracmas? No es de ese tipo de deudas. Poca gente acogería a un fugitivo a quien sorprenden robando. Era un niño. Vaya. Yo soy una niña y no me va nada mal por el momento. Dime, ¿qué quieres, Febe? ¿Conoces Causos? ¿La ciudad al otro extremo de la isla? ¿Por qué? La gente está enfermando. Mi amiga Kina también. Es por unas fiebres. Dicen que es una maldición y que necesitan ayuda de los dioses. Ya sabes que yo no lo soy. Pero, Ícaro, Es un ave. da igual, seguro que puedes ayudar. De acuerdo, lo investigaré. Άδικον εστί.
No tienes muy buena cara. Creo que he hecho enfadar a los dioses. Oh. ¿Asesinato o irreverencia? Ninguno. Yo adoraba a Hermes en la cueva de Drogarati. Ahí hay muchos dioses, ¿sabes? ¿En la cueva? Si les llevas una ofrenda te conceden deseos, así que todo el mundo les hace tributos y les pide algo a cambio. Aunque a mí no me ha concedido ningún deseo, me estoy quedando sin dinero ni ofrendas. Soy pobre, ya ves. Algo he hecho mal. Ya conoces a Hermes. Puede ser ladino. Oh, pero hay muchos dioses en esas cuevas. Todos piden cosas diferentes. Ve a oírlos tú mismo. Si lo haces, te daré mi última ofrenda. Necesito saber si son reales o no. Vale, no te preocupes. Iré a ver. Oh, gracias. Recuerda, ten cuidado por donde pisas, mis tíos. Puede que estés hollando terreno sagrado. Eso ya lo veremos. A alguien se le han caído ofrendas aquí. Parece ser que intentaban llevárselas detrás de la estatua. Por aquí hay corriente. ¿Una grieta en la pared? Κάλιον αργύριον σι καταβάλιν. Επικίνδυνον εστί. Deben de estar en alerta máxima.
¡Qué ruido tan molesto! ¡Te mataré! Han sido los bandidos. La gente debería haberse olido algo. Y aquí está todo su botín.
sola. No esperaba vencer tan fácilmente. ¡Qué masacre! ¿Quién lo habrá hecho? ¿Ves algún rastro? Por aquí no. ¡Ojo! No puede andar lejos. Sí, sí, no te preocupes. ¿Y bien? ¿Algo? Nada por aquí. ¡Rápido, idiotas! ¡A por la rata! No se nos escapará. ¿Hay algo por ese lado? Todavía nada. Consigue que asome esa maldita rata. Lo va a ¡Vamos! ¡Entrégate ya! ¿Ves algún rastro? Nada por aquí. ¡Rápido, idiotas! ¡A por la rata! No se nos escapará. ¡Que te apoyaré! ¡Te voy a coger igual! ¡Ya casi lo tengo! ¡Ya! Dudaba de que el portador del águila pudiese morir.
¿Sabes que en una... Dame tu bolsa y te dejaré vivir. Ha sido un error. Tú buscas problemas, ¿verdad? No está aquí. ¿Quieres problemas? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh! Elegiste mal lugar para merodear. Nadie aquí. ¡Buscad cobertura! No tienes nada que hacer. Esto parece casi una cacería. ¡No te escaparás!
¡Ya! Debo intentar que no me vean. ¿De dónde ha venido eso? Era una aldea preciosa. Ahora solo queda un nido de anarquía y crimen. Hola. ¿Quién anda ahí? A lo mejor fue un pájaro volando.
¡Jamás me vencerás! Como rival no ha sido para tanto. Vamos, venga. ¡Ya! ¡Ya! ¡Wow! Venga, vamos. Venga. Si no quiero luchar, debo esconderme. Apa τον θάλασσαν αντλείς. Te debo una. Εσπρόνεστη, τρέχετε. Esto será sencillo. Ουκέτη, Era una aldea preciosa. Pero ahora solo queda un nido de anarquía y crimen. ¿Eh? ¿Silbidos?
El portador del águila. No quiero que me vean aquí.
Era una aldea preciosa. Ahora solo queda un nido de anarquía y crimen. Será mejor que vaya a ver qué es. ¡Lo encontré! ¡Zorros que luchan mejor que tú! ¡Conocerás a Hades! Cuidado. No quiero que me sorprendan aquí. Gracias. A un guerrero le daría vergüenza
¡Suerte! ¡La necesitarás! Era una aldea preciosa. Pero ahora solo queda un nido de anarquía y crimen. Me estoy volviendo loco. ¡Loco! ¡No puedes escapar! Esta vez no ganarás. ¡Ya lo tengo!
Esto habrá acabado pronto. Ojalá nos hubiéramos aliado. Es mejor que no me vean. ¿Quién hará eso?
Soltadme. No soy un animal. Debes ayudarme a escapar, por favor. El hombre y bienvenida. No todos somos malos. Demuéstramelo escoltándome hasta tierra. Si lo haces, mis dracmas son para ti. ¡No vas a huir! ¿Estás intentando huir? No hay dónde huir. ¡Prueba mi tiro! Parece que tu fin se Eras acerca, mortal Cristian. después de todo. Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad. Averiguaré quién está ahí. ¿Qué? Se me saldría de aquí. La portadora del águila murió.
Los guardias aquí estarán alerta. ¿Quién hace eso? Llevas monedas para Caronte, ¿no?